Vamos a esperar un momentico más mientras entra gente. ¿Todo el mundo me oye bien? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces ya vamos a arrancar. Regálenme un segundito. Bueno, listo, arranquemos. Vamos a hacer nuevamente trabajito de tipo ejercicios. Listo. Entonces, nuevamente tenemos un resortico que pone a oscilar sobre una superficie horizontal sin fricción. ¿Listo? Ese resortico tiene una constante K de 5 newtons sobre metros. Lo desplazamos una distancia de 5 centímetros. Entonces la pregunta es, encuentre el periodo, encuentre la velocidad máxima, encuentre aceleración máxima, exprese x de t, v de t y a de t. O sea, exprese las ecuaciones de esa vaina. ¿Listo? La masa que le colgamos al resortico es de 200 gramos. Entonces, gordos, vamos a trabajarle, o mejor dicho, ustedes trabajan y yo me quedo acá pendiente. Fíjense que esto no está en las unidades del sistema internacional. Esto tampoco está en las unidades del sistema internacional. Si preguntan por dónde arrancan, pues lo primero es encontrar omega, que es K sobre M en raíz cuadrada. De ahí en adelante parten para hallar todo esto. Entonces, a echarle cachucha.
¿Alguna pregunta? Profe, el primero es solo periodo, ¿verdad? Sí, señor. Profe, que hay un compañero que sí lo puede dejar entrar, está esperando. Claro, el Gustavito, como raro, se levantó tarde. Y Valle está teniendo como problemas para conectarse porque ya había entrado. Veo que otra vez. Profe, no nos da amplitud. No, papi, usted lo tiene que encontrar justamente. Ok, sí, señor. ¿A cuánto les da W la frecuencia? 15 punto algo. ¿Cuánto? A medio 5, ¿no? A mí también me da 5. ¿5? Sí, Arre. tiene que dar 5. Recuerde lo que le dije, la masa no está en unidades del sistema internacional, la distancia no está en unidades del sistema internacional. Esta masa tienen que pasarla a kilogramos, mi rey. Y esta distancia tienen que pasarla a metros. Así, sí les funciona todo. ¿Cuánto les da el periodo, muchachos? 28. No, como que no. Sí, a mí también me da 1.25. Sí, sí, ahí está. O sea, dos quintos de pizza. Piñas. Profe, una pregunta. Esa
esa distancia es en el tiempo cero. Exactamente. Usted estira esa vaina, digamos que la posición cero sea acá, usted lo estira esta distancia y ahí suelta. Entonces él va a ¿Y empezar a desde ahí mover inicia para la el izquierda. problema? Sí, señor. Como Entonces esa sería X inicial. ok, ok, gracias. Listo. ¿Listo? ¿Ya acabaron o qué? Por dos. ¿Me están escuchando? Sí, 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 ya hablamos sobre Sí, señor. No, no, tampoco. Ah, bueno. Es que como no se dejan ver las caras, pues difícil saber si están o no.
Profe, una pregunta, ¿cómo podemos sacar la amplitud, ¿Cómo la podemos sacar la distancia? amplitud? Bueno, entonces, empecemos a ¿Pasamos mirar. todo eso a dividir por la distancia? El periodo sale de acá, ¿no? Entonces es 2pi sobre omega, que ya calcularon teniendo esta y esta. ¿Listo? ¿Qué otra cosa Y eso hacen, nos hace falta? Entonces sería velocidad máxima. Entonces habíamos dicho que eso era omega por A. por A, ¿cierto? La Ujú. velocidad máxima ya se la dieron. No, Ok. La amplitud. Esto no es A. Pregunto. Sí, sí es. Ah, bueno. Entonces ahí está. ah, X inicial es A porque después de que usted la estira, la suelta y se va para el otro lado. Entonces ese es el valor máximo de elongación o de compresión alrededor del cero. ¿Qué? Ponemos algo de musiquita para que esto sea elegante, para que se sientan como adultos. Ya tienen su sí, pocillo, bótele, bótele, profe, bótele música. ya tienen su pocillo de tinto. Obvio. Vamos a sentirnos como si fuéramos ejecutivos de una gran empresa, como Odebrecht. Y entonces, ¿qué música será buena para eso? Digamos esto. ¿Creo que? Eso, mejor así. Bueno, ¿qué hubo? ¿Ya? Me está haciendo viejo aquí. Profe, lo de X de T, V de T y A de T lo dejamos solo enunciado, ¿cierto? Sí, pero usted tiene algunos valores ya que puede poner en la Sí, ecuación. o sea, reemplazamos esos, pero el T sí lo dejamos ahí enunciado nada más. Ujú. Entonces la primera a todos les dio 5 radianes sobre segundo. Recuerden las unidades. El periodo entonces es 2pi sobre 5 radianes por segundo. Esto da 1.26 segundos. Máxima velocidad. 0.25. Perdón. Entonces, B más igual a omega por A
¿Cuánto fue que le dio? 0.25. 0.25 metros por segundo. Metros sobre segundos, listo. ¡Geraldine! ¡Geraldine! ¡Mañana! ¡Aló! Apague el micrófono. ¿Dónde está? ¿Cuánto les dio la aceleración máxima? 1.25 metros por segundo. Metros, pero sobre segundos al cuadrado. Listo, entonces vamos con x de t. Entonces técnicamente esto debería ser algo así, a coseno de omega t más phi. ¿Qué cosas sabemos ya? Esta la sabemos, pero esta no la sabemos. Entonces, ¿cómo se encuentra? Se evalúan las condiciones iniciales. Entonces hay que mirar x de 0. En ese caso es a coseno de phi. Porque omega t vale 0. ¿Listo? Y esto en el tiempo 0 debe ser igual a la posición inicial. ¿En dónde está esa vaina? En 5. En Exactamente. 0.05. Entonces eso debe ser igual a a. Para que a coseno de algo sea igual a, el coseno de algo debe ser 1. Eso quiere decir de acá de una vez que phi, ¿cuánto vale? ¿0? 0, exactamente, papá. Muy bien. Ahora sí podemos entonces escribir nuestro x de t. A coseno de omega t. O sea, 5, ¿cómo es? 5 coseno de... Vamos a ponerlo en metros. 0,05 metros por el coseno de 5. Esto estaría dado en que no, ya no. multiplicados por t. ¡Volveré por ustedes! ¿Quién es el compañero que se puso a ver la tele? Esta vez. Rojas, dice acá. Listo, ya teniendo esta montada, pueden escribir las otras dos.
¿Listo, gordos? Sí. Entonces, ¿cómo nos dio? ¿Cómo nos dio la velocidad? Menos 0.25. Entonces, esa Men- sería omega por A por el seno de omega t, ¿sí o no? ¿No sería negativo o negativo? Menos. Sí, perdón. Disculpen. Menos. Me les imagina devolviendo comida porque los ofendieron con un tomate que tiene un borde quemadito. Por el seno de 5 radianes sobre segundos por el tiempo. ¿Listo? Y la aceleración, Eh, 1.25. Ah, bueno. por el coseno, nuevamente, de 5 radianes sobre segundos por el tiempo. ¿Listo? Súper breve. Pregunta, por favor. Pregunte. En las unidades del 0.25 no va metros por radianes. Señor. En esas unidades no va metros por radianes por segundo. No, porque esa es la velocidad máxima. Sí, técnicamente estas son radianes sobre segundo, dijimos. Sí, Sí, estamos. Sí. sí. Y esta es una distancia. Pero resulta que los radianes es como, voy a hacer un ejemplo maluco, pero ¿Adimensional? no es adimensional, es una unidad muda. Entonces es como si no estuviera y les quedan los metros sobre segundo. Donde es importante es acá, porque yo necesito que este 5 sea adimensional. Entonces estas deben cancelarse con estas. Fíjense que se van y queda 5 radianes. Pero acá sí necesito únicamente que me den las unidades correctas de la velocidad, porque esta amplitud es la que las pone. Sin esta, no hay unidades correctas para esta vaina. Entonces sí, ahí aparecen los radianes, pero usted se puede hacer el loco con ellas. Lo mismo acá. Ah, listo. Bueno, entonces ahora con ese mismo problema, entonces en el problema original teníamos lo siguiente. Teníamos K, teníamos X inicial, teníamos la masa y decíamos que velocidad inicial valía 0. Ahora vamos a hacer el mismo problema. Entonces X inicial va a seguir siendo 5 centímetros, pero ahora vamos a ponerle velocidad inicial a eso. Entonces, hagan exactamente el mismo procedimiento y me cuentan a ver cómo le agregan esta velocidad inicial. A ver qué logran. Hacer los mismos 4 pasos que hicimos anteriormente. Exactamente. Hay algo que no cambia, pero hay muchas cosas que sí cambian. Pero con los mismos valores anteriores de K. Sí, todo lo mismo, excepto que ahora usted suelta, o mejor dicho, no suelta esa vaina, sino que usted empieza a contar su cronómetro ahí a 5 centímetros del cero, pero en ese momento el resorte lleva una velocidad inicial.
Y entonces, ¿cómo les fue con la maratón de la Casa de las Flores? Que me dijeron que les gustaba. No, ¿Eso ninguno. qué es? ¿Eso qué es? Yo no, ni sé qué es eso. ¿No saben qué es eso? Eso es de Netflix. Ah, no, yo no veo eso ahí. Profe. Ay, hombre. ¿Y entonces qué ve usted? ¿Solo el noticiero del Senado? Mm, Claro, para estar culturizado. Claro. Espere que haya puesto memes eh, celebrando por ahí una detención. Ah, claro, pues yo no puse, pero sí me alegra, me alegra. No, bueno, eso es importante. A todos los que digan, yo celebré, entonces hay una décima extra. Yo celebré. De esa vaina. Yo Eso celebré. sí. Yo celebré. Entonces, una décima para todos. ¿Me recuerdan Profe, al bueno, final del corte, señor? aquí el W se puede hallar igual que en el anterior, ¿sí? O ese BI hay Es alguna exactamente restricción. igual la fórmula. Raíz de K sobre M. Eso quiere decir que técnicamente W no cambia, ¿no? No, lo único que No, cambiaría no sería el ángulo de desfase. Señor. Lo que cambiaría sería el ángulo de desfase. Entonces ahí tienen que revisar a ver cómo mirar eso. Se hallaría el valor de t, ¿no? Entonces, les doy otra vez la pista. Recuerden que para encontrar el ángulo de fase, entonces hay que evaluar x de 0, que sería a coseno de phi. Eso debe ser igual a xy, ¿no? Pero ahora agreguémosle la otra. B de 0 debe ser igual a menos omega por a por el seno de phi. Y eso debe ser igual a la velocidad inicial. Entonces tienen dos ecuaciones para que ustedes puedan solucionar. En este caso, ¿qué es lo que necesitan? Esta, ¿no? Entonces miren a ver cómo la encuentran. Profe, ¿y el valor de la amplitud tampoco cambia? No, papi, sigue siendo el X inicial que pusimos ahí. Es más bien como si usted hubiera jalado la masita con el amarrado al resorte, la jala a los 5 centímetros y cuando le dicen que ya, en vez de liberarla, en vez de soltar los dedos, usted lo que hizo fue que le dio un impulso, una velocidad inicial. el seno de phi tiene que dar 0.4 y ya con eso se puede hallar el ángulo de pues, el phi. ¿Seguro que tiene que dar 0.4? Que la inversa sería omega igual a seno a la menos 1 de 0.4. Por eso les digo, ahí tienen un sistema de ecuaciones, hay dos ecuaciones y ¿cuántas variables tienen? Entonces no pueden tener más de dos variables que no conozcan para solucionar a través del sistema de dos ecuaciones. Pues, o sea, Entonces ustedes ya digamos, saben A y vemos ya saben omega. la segunda ecuación, que es el BI. Ujú. Sabemos el A y el omega. Sí, Y sabemos BI, ¿no? Que es menos 0.1. ok. Entonces va Y ahí con se esa, despeja el con esa seno. sola, ok, con esa sola va a encontrar el phi. Sí, por eso. Listo, listo. Háganlo. Todo bien, no hay problema.
Pero entonces ahí es donde viene mi pregunta. La amplitud, ¿usted está seguro 100% que es X inicial? No. Si usted coge esa vaina y lo estira a X inicial y suelta, esa sí sería la amplitud. Porque se va para el otro lado y también se comprime una distancia menos XY. Pero si usted, en vez de soltarla ahí, la manda con un impulso, esa vaina se va a comprimir más, ¿cierto? Sí. Y luego cuando regrese, ya se va a estirar un poquito más que XY. Entonces esa amplitud tampoco la saben. Por eso les di las dos ecuaciones. Entonces, sí tiene dos variables que no conoce. Tienen esta que no conocen y tienen esta que no conocen. Entonces, tienen que hacer uso de las dos. Despejen de una para meter en la otra, que es lo más fácil. A mí me dio phi igual a 0.38. 0.38. Sí, pero no sé si está bien. Yo tampoco lo sé, entonces vamos a esperar a ver si alguien más le da otro valor. 0,38. Debo Amplitud me dio deducir que esto es radianes, ¿no? y la amplitud me dio 0.0053. 0,53. 8, sí. Así. 53.8. No, 50, ahí estoy, 53. 53,8 entonces da 54. Listo. Esperemos a ver si alguno de sus compañeros le da algo similar.
A mí me da lo mismo. Sí, profe. Le dio lo mismo, listo. El otro no lo he averiguado, no le he confirmado, pero me da 0.38 el ángulo. Bueno, Listo, sí. si este le da lo mismo, pues ya lo único que tiene que hacer es reemplazarlo en esta o en esta y sale. Sí. Entonces, miremos a ver. El phi sí me dio igual, profe. El fin les dio igual, listo. Entonces, es muy probable que todos cuando reemplacen les dé lo mismo que le dio al compañero Pineda la amplitud. Ya con la amplitud y con el phi, todos los demás puntos salen re breves. La amplitud ya, miren, Listo, si les dio igual, entonces, bueno, eso les queda de tarea. Más bien vamos a continuar con tema, porque estamos hoches, como dicen por ahí. No, mentiras, estamos apenas. Pero pues ya me voy a estar acá sentado sin hacer nada. el periodo sería, también se podría hallar con la misma ecuación. No habría ninguna. Sí, no, igual, periodo relacionado con frecuencia angular y con frecuencia normalita, ¿sí? Ok. Todo bien. Pues vamos a ver, ya vimos variables como la posición, obviamente, la velocidad y la aceleración del oscilador. Ahora miremos la energía. ¿Listo? Entonces podemos hacer uso de nuestros conceptos de mecánica de forma sencillita. La energía K es la cinética, y le voy a poner estos palitos para diferenciarlos de la constante del resorte. Si ustedes recuerdan, era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a coger esta velocidad al cuadrado y la vamos a reemplazar por lo que ya conocemos. Entonces voy a ponerlo en rojo. La velocidad es omega por A por el seno de omega t más phi, ¿cierto? Y todo eso lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando yo elevo esa vaina al cuadrado, yo lo puedo escribir como este al cuadrado y este al cuadrado. ¿Listo? Pues lo único que hice fue reemplazar la velocidad y elevar esa vaina al cuadrado. Ahora recordemos otra cosa. La energía potencial elástica, nosotros la habíamos visto como un medio de K por X al cuadrado, donde esta K sí es la constante del resorte. ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a reemplazar es la X. Un medio de K y X, entonces, elevado al cuadrado, será simplemente A al cuadrado coseno al cuadrado de omega t más phi. ¿Listo? Una duda, es que antes cuando colocábamos el V, pues iba con menos. Sí, mi rey, Y el pero VT. fíjese que está elevado al cuadrado. Cuando Ah, usted por el eleva al cuadrado. cuadrado, menos Sí, por sí, menos sí. le da más. Entonces, no tiene necesidad de poner. Ahora recordemos una más.
recordemos que la energía mecánica total, voy a poner estos palitos, es igual a la suma de K más U. Entonces a mí me sale 1/2, ¿cierto? De, pongámosle A al cuadrado, y entre paréntesis entonces pongamos, esto es un factor común, pongamos la suma de A al cuadrado por el seno al cuadrado de omega t más phi más el coseno al cuadrado de omega t más phi. ¿Listo? Y En es el primero creo que faltó la M de la masa. masa. Ah, sí, señor. Pues la ponemos acá. Y ahora miremos otra cosa interesante que podemos hacer. Este omega yo lo puedo escribir, omega cuadrado, yo lo puedo escribir simplemente como K sobre M. Lo voy a poner aquí, omega cuadrado igual a K sobre M. Cuando ustedes hacen ese reemplazo, entonces, aquí, aguante un momento que aquí también me faltaba. Aquí también tengo K, ¿cierto? Listo. Entonces, la masa acá y la masa acá se cancelan y me queda K por el seno tal, K, ta, 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 ta. Entonces, la energía total es igual a 1/2 de K, ahora sí lo puedo sacar, por la amplitud al cuadrado, por el seno al cuadrado de omega t más phi, más el coseno al cuadrado de omega t más phi. ¿Listo? Seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto vale? 1. Entonces, de toda esa cháchara que echamos, la energía total es igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Breve, ¿sí o no? Y nosotros podemos mirar en una gráfica bonita, vamos a ver si me sale más o menos bien. Podemos mirar esto que estamos mencionando de la energía. Entonces, vamos a hacer aquí. Quizás no me quede tan inmunda. Entonces vamos a poner K en azul, U en rojo, ojo que es K pero energía cinética. Y esto es en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de cualquiera de ellas? El valor máximo va a ser 1/2 de K por A al cuadrado. Vamos a decir que ese es el valor máximo. ¿Listo? Bueno, quedó bien horrible, pero más o menos es así. Entonces, fijémonos. K estaba expresada como el seno cuadrado y U como el coseno cuadrado. Eso inmediatamente la sube
por encima de este, que es nuestro nivel 0. Las vuelve positivas. Eso ustedes lo saben, lo han hecho con señales. Como cae seno de 0, comienza en 0, y es una sinusoidal. Como U es coseno de 0 es el máximo y empieza arriba. ¿Listo? Esto, entonces, asumiendo que el phi es 0. ¿Listo? Y podemos hacer otra gráfica. Esta la vamos a hacer un poco más pequeña. Vamos a ver qué tal sale. Sigamos con la misma convención. U en rojo. Bueno, le doy monda, pero la idea es esta. Entonces, ojo, en esta primera gráfica tenemos es cómo se comporta la energía cinética o potencial elástica en función del tiempo. Entonces, lo único que hicimos fue, son positivas porque es seno y coseno al cuadrado, suben y obviamente están desfasadas una con respecto a la otra. Y ahora, mirando realmente entre las posiciones menos A y A, entonces miramos cómo entre menos A y A tenemos los puntos máximos de energía potencial elástica y tenemos los mínimos de energía cinética, o sea, velocidad 0. Y en el punto 0, es decir, en el equilibrio, la velocidad es máxima y la energía potencial, pues técnicamente debería ser mínima ahí. Sino que la gráfica me quedó bien inmunda, pero ustedes la ponen exactamente la parábola en 0. ¿Listo? ¿Hay dudas? Por ahora no. Bueno, maravilloso. Ahora, de aquí nosotros podemos deducir también una fórmula para lo siguiente. Entonces ya dijimos que la energía mecánica es igual a K más U, y eso debe ser igual a 1/2 de K por A al cuadrado. Entonces, escribámoslo de forma explícita. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más 1/2 de K por X al cuadrado debe ser igual a 1/2 de K por A al cuadrado. A través de esto, nosotros podemos despejar la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual. Voy a dejar acá 1/2 de K por A al cuadrado. Voy a restar 1/2 de K por X al cuadrado. Voy a bajar la masa. Entonces va a dividir ambos. De hecho, me puedo hacer el loco con el 1/2. Si ustedes se fijan, el 1/2 acá es factor común y acá al otro lado también está, entonces yo los puedo cancelar. Entonces acá de la ecuación voy a borrar el 1/2 y ya simplemente tengo esto. ¿Listo? Esto sería el cuadrado, entonces hay que sacar una raíz cuadrada. ¿Listo? Pero recordemos nuevamente, omega es la raíz de K sobre M. Entonces mi velocidad será igual. K sobre M y K sobre M es factor común. Entonces podemos dejarlo
A sobre m factor común de a cuadrado menos x al cuadrado. Como sacamos raíz, eso es más o menos, no se les olvide. Entonces podemos dejarlo como más o menos. Esto es, esta raíz es omega, entonces esto de adentro es simplemente omega al cuadrado con raíz. Yo la puedo sacar de la raíz y esto me queda así. Entonces yo puedo encontrar la velocidad para cualquier posición a través de esta fórmula. Asumiendo que yo ya sé omega y la amplitud. Lo único que tendría que reemplazar acá es cualquier valor de la posición que a mí se me ocurra. ¿Listo? Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a hacer un ejercicio. Nuevamente vamos a conectar una masita a un resorte. La masita es de 0,5 kilogramos. La constante K del resorte va a ser 20 newtons sobre metro. Entonces quiero que me digan la energía mecánica del sistema. Listo. La velocidad en la posición a 2 centímetros. Y la energía cinética y potencial para x igual a 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, pues breve, ¿cómo comenzamos? E igual a 1/2 de k por a al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué me haría falta? Un valor. Démosle un valor a la amplitud. Y van a hacer la operación. Con todo eso. 0,009, creo. 1,10% por 0,009. 009. ¿Qué unidades? Esa energía sería Joules. Joules, sí, señor. Kilogramos por metro cuadrado. Newton por metro. Fíjense. Acá sale kilogramo, metro, segundo cuadrado sobre metro y acá metro cuadrado. Entonces, este y este se van. Kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado es lo mismo que Newton por metro. Que es un joule. Listo. Acá de ñapa, entonces, bueno, de ñapa no, miremos la velocidad. Entonces la velocidad es igual a más o menos omega. Así, ¿cierto?
Pero ahí tenemos que hallar el omega primero, ¿no? Sí, Que es raíz de 4 de m. listo. Entonces, omega es raíz de k sobre m. Entonces, raíz de k, ¿cuánto dijimos que valía? 20. 20 newton sobre metros. Sobre la masa. 0.5 kilogramos. 6.32 da el omega, ¿no? 6,32. ¿Y me recuerdan qué unidades tiene esa vaina? Radianes sobre segundo. ¿Y sale bien de estas unidades que tenemos acá? Aquí tenemos Sí, porque el newton es kilogramo por metro por metro. sobre segundo Sobre cuadrado segundo cuadrado. sobre otro metro que hay acá. Y las de estas son kilogramos. Sobre. Pues se van estos. Y yo de la nada me saco los radianes. Listo. Bueno, segundo cuadrado. Técnicamente me puedo sacar un radian cuadrado, aunque eso vale el huevo. Y al sacar la raíz obtengo esto. Entonces ahora sí, esto sería 6,32 radianes sobre segundos por la raíz de la amplitud al cuadrado que dijimos que era 0,03 metros al cuadrado menos, ¿en qué posición queremos mirar eso? En 0.02. Al cuadrado. Listos. Según eso, entonces nuestra velocidad será más o menos, no se les olvide el más o menos. Más o menos. ¿Cuánto dio? 0,14 metros por segundo. Metros sobre segundos. Esta es la velocidad y estos dos signos indican algo interesante y es lo siguiente. Como no se La especificó, dirección, ¿no? puede que el resorte se esté estirando o se esté comprimiendo, pero en ese punto, en ese momento, la velocidad puede dar esos dos valores, dependiendo de en qué parte del ciclo estamos. Listo, maravilloso. Y para la última parte, señor. Que le coloco más o menos en W y es en el diagrama donde dice 6,32. Ah, sí, tienes razón, Pineda, gracias. Listo. Para la parte C, ¿qué nos están preguntando? K igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero dijimos que vamos a usar justamente la velocidad esta. Entonces será 1/2 de 0,5 kilogramos por 0,14 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les dio acá? 4,9 por 10 a la menos 3 joules. 4,9 por 10 a la menos 3 joules. Listo. Y para la potencial.
4 por 10 a la menos 3. Joules. Listo. Y si ustedes cogen estas dos y las suman, 4, 9 y 4, eso da 8.9 joules, ¿cierto? Por 10 a la menos 3. Miren. Entonces da la energía mecánica total. Espérenme un segundo que tengo al chino acá llorando. Regálenme 5. ¿Qué pasa? Ya listo, qué pena con ustedes. Pero son las labores de ser papá. ¿Listo? Entonces, maravilloso nuestro ejercicio. Oye, pues, imagínate que vi una excavadora. ¿Viste una excavadora? Justo donde va el parque. Wow, para el parque. Maravilloso. Ahora lo que vamos a hacer es mirar otros dispositivos que también cumplen con el movimiento armónico simple. Uno de estos es el péndulo simple, valga la redundancia. Entonces vamos a mostrar que esa vaina efectivamente funciona como lo estamos diciendo. Acá. Entonces lo primero será, como siempre, un dibujito. Porque no hay nada mejor que hacer un dibujito. Vamos a coger una esferita la colgamos de una cuerda, estiramos la cuerda, o más bien la separamos de la posición de equilibrio, que es esta que yo voy a llamar el 0, la separamos un ángulo θ y la liberamos. Si nosotros liberamos eso, entonces esta vaina obviamente va a moverse en una trayectoria así, hasta un punto extremo acá en el otro lado, y va a regresar. En condiciones ideales, donde no hay fricción ni nada, el péndulo se va a quedar moviéndose eternamente entre esos dos puntos. Ahora, vamos a analizar esa vaina y vamos a ver si efectivamente funciona como un péndulo, como el movimiento armónico simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar la mecánica. Pues vamos a mirar qué fuerzas aparecen acá en este momento. Listo. Así que no. Listo.
Entonces, pillen, vamos a llamar a esta fuerza que sube acá, la vamos a llamar tensión. Ustedes la recuerdan porque se da en la cuerda. ¿Listo? Esta que baja acá es el peso de la bolita, mg, ¿sí o no? Este ángulo es este mismo ángulo acá. Y este peso yo lo puedo descomponer en coordenadas si yo hago una rotación de mis ejes y entonces yo pongo unos ejes, un eje X para acá y un eje Y paralelo a este. Bueno, aquí hay un mundo. Hagamos más bien la línea para que eso no se vea tan asqueroso. ¿Listo? Entonces, si yo descompongo este MG en estas dos componentes, vamos a hacer un triángulo acá más rápido para que se vea bien. Pram. Pram y pram. Mi ángulo teta es este. Entonces, esta componente que va para abajo, yo la voy a llamar mg coseno de teta, dado que esta es mg, y esta, que sería la misma que aparece aquí, la llamamos mg por el seno de teta, o el cateto opuesto al ángulo. ¿Listo? Entonces, podemos escribir sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Sería mg por el seno de teta y le ponemos un signo menos porque va para allá en esta dirección. Eso es la única fuerza que aparece y esa debe ser igual a m por la segunda derivada del arco en función del tiempo. Entonces, ¿el arco qué es? El arco es todo esto que aparece aquí. Toda esa distancia la llamamos S. ¿Listo? Ahora, a la longitud de este cordón la vamos a llamar L. Entonces, fíjense, acuérdense que hay una vaina de la geometría que dice que el arco S es igual al radio, o sea, la longitud de la cuerda, multiplicado por el ángulo θ, ¿cierto? De ahí nosotros podemos sacar que ds será igual a L por dθ. ¿Por qué razón? Porque la longitud o el radio del círculo no va a cambiar, pero el ángulo sí puede cambiar porque ustedes pueden jalar esto para allá o para acá, entonces ese sí cambia. Entonces cuando hagan el cambio, aparece reflejado acá. ¿Listo? De ahí entonces, esta ecuación que yo puse aquí, que es la que a mí me interesa, porque si se fijan, esta componente, esta tensión con esta componente del peso se cancelan y la esfera no se sube ni se escurre más del radio de la cuerda. Entonces solo nos interesa el X que puse aquí. Por eso solo nos interesa esta ecuación. Entonces volvamos a escribir esa vaina. Menos mg por el seno de teta debe ser igual a m, y usemos entonces esto, L de 2 teta de t al cuadrado. ¿Listo? Si se fijan, la masa está a ambos lados de la ecuación, yo la puedo cancelar y voy a coger la L y la voy a pasar a dividir. Pues voy a volver a escribir la ecuación, pero ahora
en el orden inverso, solamente para que vean. Menos G sobre L por el seno de teta. ¿Listo? Y aquí hay que hacer una aproximación. Hay una aproximación que se llama de ángulo pequeño. Entonces, si teta es pequeño, nosotros podemos decir que el seno de teta es aproximadamente igual a teta. Con esa aproximación en mente, entonces yo puedo escribir mi ecuación de 2 teta de t al cuadrado será igual a menos g sobre L, y metamos la aproximación, teta. Esta vaina se parece muchísimo a la ecuación del movimiento armónico simple si se cumple lo siguiente. Cuando yo lo hago así, es igualita, ¿sí o no? Solo que cambié X por teta, pero es igualita a la ecuación del movimiento armónico simple que ya vieron ustedes con la masa resorte. ¿Qué es lo único que cambia? Que el omega cuadrado ahora depende de la gravedad y de la longitud del cordoncito que yo uso acá en el péndulo, de esta longitud. Escribámosla así. Esta distancia, llamémosla L. ¿Listo? Entonces, esto también es sumamente importante para el péndulo simple, definir la frecuencia angular. Definan también, entonces, a partir de eso, el periodo. ¿Qué más pueden definir? Y listo. Entonces, fíjense que demostramos que efectivamente, si usamos un péndulo, si armamos un péndulo con un cordón y un borrador, por ejemplo, amarrado, funciona como el movimiento armónico simple del sistema masa-resorte, pero ojo, únicamente nos funciona, como ya lo dijimos, únicamente cuando el teta es pequeño. Entonces los cálculos son buenos cuando el ángulo que se separa este pendulito es de más o menos 10 grados, y ahí, hasta ahí. Si ustedes lo separan más, ya comienzan a introducir algunos errores en los cálculos. ¿Listo? Sin embargo, eso es suficiente para ser exitoso. Y les voy a decir exitoso ¿por qué? Porque resulta que la materia, la conexión entre un átomo y otro átomo, se modeló como el movimiento armónico simple, como el oscilador armónico, a través de resortes. Entonces, un átomo en un elemento se comporta como si estuviera amarrado a sus otros compañeros átomos a través de resortes. Y para cada elemento, obviamente, ustedes lo único que tienen que cambiar es la constante de ese resorte.
Entonces eso es una maravilla, hermanos, porque es que hemos podido crear materiales nuevos a partir del uso de esto tan sencillo que ustedes están viendo en su quinto semestre, creo que es este, o sexto. Quinto. Eso. Entonces esto es una maravilla. Creo que ya nos pasamos del tiempo, hijos. Entonces háganle a la tarea que les quedó pendiente, que era terminar el ejercicio. Y nos vemos el día viernes. Listo. Que sean felices y como dijo Chucha, besitos, besitos, chau, chau. Chao, profe. Nos vemos.